Perfecto, entonces ya entramos en la última sección de esta clase que está dedicada a la documentación. Bueno, antes que nada, felicitaciones por haber llegado acá y por haberme seguido en el vídeo. Eh, y bueno, hemos visto a lo largo de la clase diferentes formas de dejar prolijo nuestro código, ya sea desde la estructura, utilizando Cookie Cutter, por ejemplo, o desde cómo escribir nuestro código utilizando las normativas PEPs o PEP 8. Y ahora vamos a ver sobre cómo documentar nuestro código, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que vamos a ver en esta última sección? Principalmente, primero la importancia de documentar el código, ¿sí? Esto es un repaso de por qué tenemos que documentar el código. Luego la diferencia entre documentar y comentar, son cosas muy diferentes, pero que a veces se nos confunden. Y vamos a ver luego la herramienta Docstrings para documentar el código. Recuerdan que recién estuvimos hablando de docstrings cuando veíamos Spylint, que habían unos módulos que no tenían docstrings. Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata. Y finalmente un repaso de cómo documentar a grandes rasgos un proyecto en Python. Entonces, comencemos. ¿Cuál es la importancia de documentar el código, ya sea en Python o en cualquier otro lenguaje? Bien, hay una frase muy famosa de un desarrollador que fue speaker en una PyCon, que es una conferencia muy famosa de Python, que dice, eh, Code is more often read than written, o en español, el código comúnmente es más leído que escrito, ¿sí? O sea, por general el código se escribe una vez y luego se lee un montón de veces. Entonces, por eso es que es importante dejarlo bien documentado, ¿sí? Hay que tener en cuenta que van a haber dos tipos de usuarios que van a leer nuestro código, o mejor dicho, dos tipos de personas. Por un lado, los usuarios, que son aquellos que van a hacer uso de lo que nosotros escribamos, y por otro lado, los desarrolladores, que son quienes van a trabajar en mejorar o modificar el código. Y entre esos desarrolladores debemos incluirnos nosotros también, porque muchas veces somos nosotros los que tenemos que revisitar nuestro código. Y no sé si a ustedes les pasará, pero a mí todo el tiempo que me toca leer un código que tiene un par de meses de antigüedad y que no he tocado, lo leo a veces y digo, ¿qué intenté hacer acá? ¿Qué quise hacer? Y bueno, si a ustedes también les pasa eso, quiere decir que no han documentado el código de forma correcta como para que venga alguien, un tercero, lo lea y entienda lo que ustedes han hecho, ¿sí? Así que por eso es que es importante documentar de manera correcta nuestro código. Así que bueno, ahora que tenemos un poco clara la motivación de por qué tenemos que documentar, veamos cómo hacerlo. Pero antes vamos a hacer una diferencia entre documentar versus comentar, que es una confusión muy común que existe en el mundo del desarrollo. Documentar, amigos, consiste en explicarle al usuario cómo usar el código, ¿sí? Si nosotros creamos una función, por ejemplo, documentar consiste en decirle al usuario qué parámetros le tiene que dar a esa función, cómo tiene que ejecutarla, si es necesario ejecutar algo previamente, cuál va a ser el resultado de esa función. Todo eso es documentar, ¿sí? Es información para el usuario. Por otro lado tenemos lo que es comentar, que comentar consiste en describir nuestro código a desarrolladores, a otros desarrolladores, para facilitar su tarea de desarrollo y mantenimiento, ¿sí? Así que como vemos, el público es distinto. Aquí no le estamos hablando al usuario, le estamos hablando a otros desarrolladores semejantes a nosotros para que entiendan el código y puedan trabajar sobre él, ¿sí? Así que bueno, habiendo entendido estas diferencias, hablemos sobre comentar. Bien, los comentarios en Python, como lo hemos visto a lo largo de las clases, empiezan con este signo, ¿sí? El numeral. Entonces, por ejemplo, ejecutamos esta línea, esta celda, y aquí lo que hicimos fue definir esta función que se llama hola Humai, ¿sí? Y acá esto es una línea de comentario. No hace nada, simplemente es un comentario. Según PEP 8, lo que vimos recién, la línea de comentarios no debería superar los 72 caracteres. Por lo tanto, en caso de tener que hacer un comentario largo, deberíamos utilizar varias líneas, ¿sí? Por ejemplo acá, este es un comentario muy largo y lo que hacemos es directamente generar una nueva línea, ¿sí? Una cuestión estilística y de prolijidad, simplemente. Entonces,
ahora que sabemos cómo se hacen los comentarios, la pregunta es, ¿cuándo debemos comentar nuestro código? Y bien, la respuesta, amigos, es que nosotros tenemos que tratar de comentar nuestro código lo menos posible. Es decir, tenemos que hacer nuestro código de manera que no necesite comentarios. Oye, 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 más despacio, cerebrito. ¿Pero no habíamos dicho que es importante que nuestro código esté documentado? Exacto. El código tiene que estar documentado, pero no comentado. ¿Sí? Uno tiene que hacer énfasis en la documentación, pero no en comentar el código. La idea es que nuestro código esté lo suficientemente documentado, de manera que no necesitemos escribir estas líneas de código adicional, ¿sí? Estas líneas de comentarios. La menor cantidad de comentarios que tengamos, mejor. Ahora, para lograr esto, podemos aplicar algunos tips en nuestro código para no tener que andar escribiendo estos comentarios. Como por ejemplo, estos son algunos tips. Nombrar variables como sustantivos que sean representativos del contenido. Como por ejemplo una variable que se llame nombre-usuario, que a simple vista entendemos que esa variable va a almacenar el nombre de usuario, ¿sí? de lo que sea, de lo que sea nuestra aplicación, pero el nombre de usuario va a estar en esa variable. ¿Sí? No, en lugar de llamarla con una letra como A, B, C, D o lo que sea, si elegimos un sustantivo que sea representativo, nos ahorramos tener que andar aclarando qué es esa variable. ¿Sí? O, por ejemplo, nombrar funciones como verbos que describan la acción que realiza esa función. Como por ejemplo esta función que se llama crear usuario. ¿Nos queda alguna duda de qué es lo que hace esa función? Esto es importante porque a veces uno instintivamente capaz que esta función la puede llamar usuario, ¿sí? Porque nosotros sabemos que sirve para crear usuarios o dar de alta usuarios. Y quizá nosotros lo entendemos bien, pero después viene un tercero a trabajar en nuestro código y se confunde y no entiende qué hace usuario. Primero no sabes si es una variable, si es una función, si es una clase. Puede ser cualquiera. Entonces, si usamos un verbo que describa la acción que hace esa función, es mucho más fácil. ¿Sí? Otro consejo es nombrar clases también como sustantivos que sean representativos de los objetos que se van a instanciar a través de ellas. Como por ejemplo, ahí tenemos la clase usuario. ¿Sí? Ahí sí está bien utilizar, por ejemplo, el nombre usuario para una clase, porque sabemos que los diferentes objetos que se instancian a partir de esta clase van a ser usuarios, o algunas variaciones de usuario. ¿Sí? Así que bueno, todo lo que vimos hasta ahora es tratar de no utilizar comentarios. Ahora bien, ¿pero cuándo sí está bien usar comentarios? Porque a ver, no es que esté terminantemente prohibido usarlos, pero es una recomendación tratar de no usarlos. Sin embargo, existen algunos casos donde su uso sí está permitido. Como por ejemplo, para explicar lo que hace una porción de código si la misma realiza una operación muy compleja. Así que quizás con solo el nombre de la función no alcanza. Como por ejemplo, este comentario podría ser válido. Aquí se implementa el algoritmo para hallar la distancia mínima entre dos vectores. Bueno, quizás si no logramos reducir esto en un nombre cortito y representativo, está bien explicarlo. ¿Sí? O por ejemplo también se utiliza para trabajos pendientes. Porque de nuevo, recordemos que el público de esto van a ser otros desarrolladores que vengan después de nosotros. Entonces podemos sumar una tarea pendiente que quedó para que alguien más la realice, como por ejemplo to do, sumar validación de parámetros. ¿Sí? Esto se lo podemos colocar a una función. Y finalmente cualquier otra nota para otros desarrolladores. ¿Sí? Porque de nuevo, recordemos, el público de estos son desarrolladores. Y por ejemplo, en caso de cambiar el bucket de S3, recordar actualizar el endpoint en el archivo config.py. ¿Sí? Esto claramente no es un mensaje para un usuario que vaya a usar nuestro módulo, nuestra función. Esto es un mensaje para alguien que venga, se arremangue y empiece a modificar nuestro código. ¿Sí? Así que bueno, estos son ejemplos de comentarios que sí está bien que estén en nuestro código. Aquí lo que tenemos son algunos contraejemplos de usos que estarían mal en el código. Como por ejemplo, este comentario. Esta función imprime el resultado. Si esta función se dedica solamente a hacer eso,
directamente podríamos idear un nombre que nos permita entender ese funcionamiento solo a través del nombre, como por ejemplo imprimir guión bajo resultado. Ya está. Yo leo esta función y no me queda duda de qué es lo que hace. Otro ejemplo. Este módulo recibe como entrada un entero y devuelve un string. Bárbaro. Esto podría entenderse si usamos correctamente el tipado. Recordemos la clase Buenas Prácticas número 2, donde Agustín nos explicó sobre lo que es el tipado en Python. Si aquí en la función nosotros describimos qué tipo de entradas recibe y qué tipo de entradas devuelve, no es necesario andar aclarándolo con un comentario. Y por último, veamos este ejemplo. Aquí subimos el archivo resultante a un bucket de S3. De nuevo, esta función podría haberse llamado subir-S3 o cargar-archivos-S3, lo que sea, ¿sí? Por general, cuando las funciones tienen una valga de redundancia, una función bastante específica, directamente con el nombre se puede resumir. Así que bueno, esto en cuanto a comentarios, ¿sí? Recordemos, comentarios están asociados a los desarrolladores. Y si hacemos nuestro código de forma prolija y clara, no deberíamos requerir usar comentarios, salvo algunos casos particulares que son los que vimos recién. Ahora bien, veamos lo que es documentar. Bueno, como dijimos anteriormente, la documentación tiene como audiencia a los usuarios de nuestro código. Entonces veamos un ejemplo de documentación. Tenemos la función print, ¿sí? Que la conocemos para imprimir un resultado. Si ejecutamos el comando help, entre paréntesis ponemos print, lo que hace es imprimirnos la documentación de esa función. Y aquí vemos que nos dice que la función print recibe todos estos valores y nos da una breve descripción de todos los parámetros que recibe, por ejemplo. Entonces, como vemos, este texto que aparece acá recibe el nombre de docstring, que lo habíamos mencionado recientemente, ¿sí? Toda la documentación que tiene un módulo se llama docstring. Y es lo que vamos a utilizar nosotros para documentar nuestros desarrollos, nuestros módulos, ¿sí? Así que veamos cómo se usa. Vamos a explorar el objeto print, porque en Python todo es un objeto, ¿sí? Entonces si uno pone dir y entre paréntesis pone print, vemos todo lo que compone ese objeto, ¿sí? Entonces vemos que todo esto conforma el objeto print y hay una propiedad que es $doc. Veamos qué contiene. Si uno al objeto print accede al atributo doc, vemos que es esto, ¿sí? Y esto no es otra cosa que el docstring, solamente que acá por la forma en la que se imprime aparece distinto, ¿sí? El formato, pero el contenido es lo mismo. Entonces vemos que la propiedad doc no es nada más ni menos que el docstring, y editando esta propiedad podemos modificar justamente el docstring. Entonces, por ejemplo, veamos qué ocurre aquí. Si a print punto guión bajo doc guión bajo le puedo asignar mi docstring personalizado, ¿sí? Recordemos que esto es una propiedad y yo la puedo alterar. Entonces ejecutamos esto y ups, tuvimos un error. Este atributo no es editable. Así que bueno, en las funciones que vienen predefinidas en Python no se puede modificar este método, ¿sí? Pero sí lo podemos hacer cuando se trata de funciones que hayamos definido nosotros. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos esta función, hola Humai, ¿sí? Que lo que hace es un print de este mensaje, hola Humai. Ahora, a este objeto, hola Humai, yo le puedo crear el atributo doc y ahí le puedo asignar el texto que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, esto es una función que saluda a los estudiantes de Humai. Y si yo luego ejecuto help, entre paréntesis, hola Humai, me imprime el docstring, ¿sí? Que es este, que es lo que yo le acabo de definir. Entonces aquí vemos que editando, o mejor dicho, creando el atributo doc y asignándole un texto, automáticamente le asigno un
docstring a esa función. Ahora bien, también Python nos permite ahorrarnos estos pasos si directamente cuando escribimos nuestra función escribimos de esta manera el docstring. Es decir que apenas definimos la función, triple comilla simple, podemos escribir el docstring. Por ejemplo, hola buenas prácticas, que es una nueva función, le ponemos el siguiente docstring. A través de estas triples comillas simples, inmediatamente después de que se define la función. Entonces, si ejecutamos esto, hacemos el help, hola buenas prácticas, vemos que nos imprime el docstring. Tan simple como eso. Veamos cómo son los docstrings multilínea. Bien, como vimos, existen muchos casos donde podemos resumir el funcionamiento de un módulo en una sola línea, lo cual parece ideal. Pero hay veces que los módulos son más complejos y requieren más información. Entonces, lo que debemos hacer es escribir un docstring multilínea. Para ello existe un formato y es el que vamos a ver a continuación. Por lo general se escribe un resumen de una línea, luego se deja una línea en blanco, se hace una descripción más detallada del módulo, ¿sí? Siempre recordando que no pase los 80 caracteres, como nos recomienda Pepocho. Luego una línea en blanco y luego empieza el código. Veamos el ejemplo. Tenemos esta función, hola buenas prácticas, y dice, tenemos esta descripción general en una línea, función para salvar a los estudiantes de buenas prácticas. Tenemos una línea en blanco, tenemos la descripción más larga, que dice, por ejemplo, este módulo se ejecuta automáticamente al iniciar la clase y saluda a todos los estudiantes del curso Buenas Prácticas de Humai. Debe ejecutarse directamente después del módulo iniciar clase Humai, por ejemplo, ¿no? Y luego viene una línea en blanco y luego empieza el código. ¿Sí? Esa es la estructura para documentar módulos que requieran muchas líneas. Entonces, si ahora hacemos help de hola buenas prácticas, vemos que aquí se muestra el docstring. ¿Sí? Así que bueno, ahora que entendemos bien qué son los docstrings, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿el mismo formato de docstring se aplica para todos los objetos en Python? Como se imaginarán, la respuesta es no. En Python, como tenemos una gran variedad de objetos, hay un docstring para cada uno. ¿Sí? Así que vamos a ver a grandes rasgos en qué consiste cada uno. Cuando hablamos de clases, nuestro docstring tiene que tener la siguiente información. Primero, un resumen de la utilidad que tiene cada función. Luego, un listado con los métodos y breve descripción de cada uno. Y un listado con las propiedades o atributos y breve descripción de cada uno. ¿Sí? Entonces, veamos. Tenemos, por ejemplo, una clase que se llama animal. Y aquí tenemos la breve descripción. Esta clase representa un animal en la vida real. Luego tenemos los atributos y luego tenemos los métodos. ¿Sí? Atributos tenemos nombre, sonido, num, patas, y con métodos tenemos presentarse. Y aquí tenemos una descripción de qué es lo que es cada atributo y lo que hace este método. ¿Sí? Entonces, cada vez que tengan que escribir una clase, acuérdense de que contenga estas tres cosas: el resumen, los atributos y los métodos. Ahora bien, los métodos. El docstring de los métodos debe tener la siguiente información. Primero, una breve descripción de lo que hace el método y para qué se usa. Listar todos los argumentos que necesita ese método para ejecutarse. Identificar aquellos argumentos que son opcionales, si es que los tiene. Los valores por defecto que tienen los argumentos, de nuevo, si es que los tiene. Todas las excepciones o races, ¿sí?, que se muestran cuando ocurre un error. También cualquier efecto secundario que surja de ejecutar el método, es decir, advertir al usuario si al ejecutar ese método puede ocurrir algo indeseado. Y también cualquier restricción que debamos considerar a la hora de ejecutar el método. Como por ejemplo, bueno, si hay que ejecutar este método, primero es necesario que se den todas estas condiciones.
por ejemplo. Todo eso tiene que estar documentado. Ejemplo, veamos el método presentarse, que formaba, que formaba parte de la clase animal. Aquí tenemos la breve descripción. Presentarse, imprime el sonido que hace el animal. Aquí tenemos una advertencia. Si no se recibe el argumento sonido, entonces se utilizará el valor por defecto que tenga este atributo. Bien. Y luego tenemos la descripción de parámetros que requiere, por ejemplo, en este caso es uno solo, sonido, y races, que son los errores que puede levantar, y puede ser un not implemented error, que ocurre si el animal no tiene asignado sonido por defecto y el método no recibió este atributo como parámetro. Por ejemplo, aparece este error, que después lo hemos implementado aquí en código, ¿no? Pero está bueno tener esta descripción que es fácil de entender. Así que bueno, esta sería la estructura de cómo tiene que documentarse un método. Y bueno, vemos también que cuando hablamos de los parámetros, aquí nos dice que este es opcional y nos dice el valor por default, que es que no tiene. Bien, pasemos a los paquetes. El docstring se ubica en la parte superior del archivo init.py. Recuerdan que hace un rato cuando vimos la creación de paquetes, vimos que teníamos que tener el archivo init.py. Bueno, en la parte superior es donde debemos ubicar esta documentación. Y debería tener una breve descripción del módulo y cómo usarlo, y la lista de clases, excepciones, funciones y cualquier otro objeto que tenga el módulo. Aquí vamos a ver la documentación de un paquete que ya conocemos. Por ejemplo, el paquete request, con el que ya hemos trabajado. Si uno hace help, paréntesis request, vemos todo lo que es el docstring de este módulo. ¿Sí? La documentación es bastante larga, así que de hecho por eso tenemos este warning que dice que la salida excede el tamaño del límite. ¿Sí? Que por favor leamos esto en un editor de texto. Esto se lo dejo como tarea para ustedes. Revisen el docstring de este módulo o del módulo que quieran y van a ver lo completo que está. Y luego tenemos los scripts. Cuando hablamos de script nos referimos a un archivo, que por lo general es uno solo, que contiene código que está para ser ejecutado directamente en la consola. Como por ejemplo estos archivos que generamos recién, el PyLint de ejemplo 01 o 02, son scripts. ¿Sí? Es un archivo, un monolito que se ejecuta directamente en la consola. Entonces es por ello que el docstring del script debe ser colocado al inicio del archivo y debe tener toda la información suficiente como para que el usuario pueda ejecutarlo sin problemas. Para entenderlo mejor, veamos este ejemplo de script o de documentación de script. Aquí tenemos inventario de animales del ecoparque. Este script permite al usuario imprimir en la consola todas las columnas de la planilla con el detalle de los animales que se encuentran en el ecoparque. Asumimos que la primera fila de la planilla contiene el nombre de las columnas. Esta herramienta solamente acepta archivos en formato CSV y XLSX. Se requiere tener instalada la librería Pandas en el ambiente que se ejecute el script. Este archivo también puede ser importado como módulo y contiene las siguientes funciones: obtener columnas e imprimir planilla. ¿Sí? Y luego, recién ahí empieza el código. Entonces, como vemos, esta documentación tiene todas las instrucciones para que el usuario lo pueda ejecutar sin problemas. ¿Sí? Nos dice qué tipo de archivo espera, qué tiene que tener ese archivo, cuál es el formato que tiene, que debería tener, cuál es la librería que va a necesitar, cuáles son las funciones que contiene este script. Así que todo el instructivo para que el usuario venga y lo ejecute. Así que bueno, con esto hemos repasado algunos de los tipos de docstrings para los diferentes objetos que podemos tener dentro de nuestro código. Ahora bien, hablemos de formato. ¿Existe una única forma de describir el docstring? De nuevo, la respuesta es no. Hay diferentes formatos dando vueltas y queda en cada uno elegir el que le guste más o adaptarse al que se use en la organización. Aquí yo les voy a presentar solamente algunos que son los más famosos, como para que ustedes sepan que existen y después, como les dije recién, quedará en cada desarrollador ver cuál elige, ¿sí? Cuál resulta más cómodo o cuál resulta más amigable a la vista. Uno de los modelos que está dando vuelta es el Google Docstring. Como su nombre lo indica,
Ha sido desarrollado por Google. Y a continuación lo que vamos a ver es el ejemplo para el método obtener columnas que acabamos de inventar en el script anterior. Entonces, es más fácil entender este formato a través de un ejemplo. Vemos que tenemos la descripción, luego tenemos la lista de parámetros que recibe este método y la salida que tiene este método, lo que devuelve. Entonces aquí tenemos la descripción, devuelve el nombre de las columnas de la planilla, args, que serían los parámetros que recibe o los argumentos. Tenemos el archivo, que es de tipo string, que es la ubicación del archivo en la planilla, e imprimir calls, que es un booleano, o sea que puede ser verdadero o falso, que es un flag para imprimir las columnas en la consola. Y el default es false. ¿Sí? Y lo que devuelve el método es una lista que contiene los nombres de las columnas. ¿Sí? O sea, la salida es del tipo list. Y bueno, y aquí la descripción de lo que representa. Entonces, esto es el formato Google Docstrings. ¿Sí? Luego tenemos el formato Restructured Text, que es el formato sugerido por la documentación oficial de Python. Siguiendo el mismo ejemplo, aplicado a este formato, quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos la descripción y aquí tenemos, por cada parámetro que va a tener el método o cada argumento, vamos a tener la palabra, la keyword param. Param, archivo. Param, imprimir calls. ¿Sí? Que es lo mismo que acá. Archivo e imprimir calls. Solamente que acá le ponemos param al principio. Y aquí la descripción de cada uno. Luego el type, decimos que es tipo string. ¿Sí? Y acá type, tipo booleano. Returns es lo mismo que acá, que devuelve la lista que contiene los nombres de las columnas. Y el tipo, type, es tipo list. Como vemos, es la misma información que está acá arriba, solamente que presentada de otra manera. No hay ganancia ni pérdida de información, es lo mismo, solamente cambia el formato. Y luego tenemos este otro formato que es NumPy, SciPy, que es el formato sugerido por NumPy. Es una librería muy famosa para trabajar con matrices dentro de Python, que es un poco el resultado de las dos anteriores, ¿sí? Como que trata de combinar lo mejor de cada una. Entonces, ¿qué es la que hemos utilizado en los ejemplos de arriba? Entonces, tenemos una descripción general del módulo, del método, y luego tenemos parameters, que son los parámetros que le vamos a dar al módulo, y returns, que son las salidas que va a tener el método. Entonces, aquí vemos que tenemos estos dos parámetros, archivo e imprimir calls, tipo string, tipo bool. Aquí le ponemos opcional porque es opcional este argumento. ¿Sí? Y bueno, la descripción de cada uno. Y en returns tenemos que va a ser del tipo lista y la descripción de lo que va a devolver. Así que bueno, eso en cuanto a los diferentes formatos. Insisto, queda a criterio de cada desarrollador ver con cuál se siente más cómodo y también el que se utilice por defecto en la organización en la que trabaje. Así que bueno, ya hemos visto la importancia de documentar, vimos cómo documentar usando docstrings, vimos diferentes tipos de docstring para cada objeto en Python, vimos diferentes formatos, entonces ahora nos queda tener una noción general de cómo documentar el proyecto en Python. Bien, ya casi lo tenemos. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es cómo dejar nuestro código ordenado para que venga alguien de afuera y entienda dónde está la documentación, cómo encontrarla y que le sea fácil y rápido poder iterar sobre este código o entender su funcionamiento. Entonces, por lo general, a grandes rasgos, un proyecto en Python se estructura de la siguiente manera. Tenemos el directorio raíz, y ahí tenemos un directorio que es project, y ahí va el código fuente del proyecto. Otro directorio que es docs, donde se coloca documentación adicional. Un readme, que es lo primero que uno lee cuando entra al repositorio, y es como la descripción general o breve resumen de lo que se trata nuestro proyecto. Y algunos ejemplos ejemplos de cómo ejecutar nuestro código, ¿sí? O nuestro proyecto.
A grandes rasgos, así se suele organizar un código para que sea entendible, un proyecto para que sea entendible. Vimos recientemente el uso de Cookie Cutter para utilizar templates, ¿sí? Entonces, eso también es importante porque podemos reutilizar conocimiento de otros desarrolladores que ya crearon templates para cada tipo de proyecto. Y eso también involucra la documentación. Entonces, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta qué tipo de proyecto van a realizar, fíjense si existen templates de eso, si pueden reutilizar eso mejor y traten de acomodar la documentación de manera que sea sencillo para alguien que venga afuera. Cada proyecto es un mundo y cada desarrollador intenta documentarlo o dejarlo listo como puede. Pero siempre es importante tratar de capitalizar conocimiento de otros desarrolladores y tratar de utilizar templates o plantillas que nos faciliten este trabajo. Y ni hablar de utilizar estándares que hacen que el código sea más amigable y más fácil de leer. Así que bueno, con esto ya cerramos esta última sección y también estamos cerrando la clase número 3 de buenas prácticas. Repasemos brevemente qué vimos en esta última sección. Vimos por qué debemos documentar el código, vimos las diferencias entre comentar y documentar, vimos cuándo comentar y cuándo no, estudiamos los docstrings como mecanismo para nuestra documentación, vimos que existen diferentes tipos y diferentes formatos de docstrings y también vimos cómo documentar nuestro proyecto en general. La idea de esta clase ha sido que todo nuestro conocimiento previo sobre cómo desarrollar código de manera robusta, de manera eficiente, ahora lo dejemos prolijo de manera que pueda escalar y que pueda ser trabajado por otros desarrolladores y que podamos compartir nuestro código en la comunidad para que nuestro código impacte en muchas personas. Entonces, para ello, hoy vimos diferentes estrategias. Una de ellas fue paquetizar nuestro código y poder compartirlo con la comunidad. Luego vimos cómo utilizar templates para estructurar de manera más ordenada nuestro código, nuestros archivos, nuestros directorios. Luego vimos la herramienta PyLint que nos permite eh, revisar que nuestro código cumpla con las recomendaciones PEPs. Y finalmente vimos cómo documentar nuestro código para que de nuevo sea fácil de leer y de entender por otros desarrolladores y también por otros usuarios. Esperamos que hayan aprendido mucho y que se hayan divertido durante esta clase y los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias por acompañarme.